Bienvenidos a nuestra presentación para la actividad momento 2. Vamos a hacer la sustentación de la propuesta de gestión de costos de pacientes. En este caso, vamos a hablar del índice de Charlson para estudiar la asociación entre comorbilidad y mortalidad a largo plazo. Los integrantes de nuestro grupo son Natalie Haller, Paola Hayer, Juan Camilo Mejía, Jessica Patricia Villafañe, Laura Valentina Rodríguez Díaz y yo, Cristian Steven Cabezas Joya. Entonces, en este caso, vamos a introducir en primer lugar lo que significa el término de comorbilidad. Y en este lo vamos a tomar como la concordancia con otros índices de comorbilidad. Es la coexistencia de dos o más entidades clínicas en un paciente durante un mismo periodo de tiempo. Entonces va a ser importante resaltar que dentro del ámbito de la salud existen múltiples escalas que permiten identificar y predecir tanto el impacto como la incidencia eh, que tienen las comorbilidades del individuo. Una de ellas, y en la que nos vamos a centrar precisamente en este trabajo, es el documento La comorbilidad de Charles, que consta de 19 grupos de enfermedades con un puntaje específico que permitirá calcular la comorbilidad y mortalidad a un año. Ahora, este índice va a ser relevante para el estudio de la Fundación Valle del Liri, pues nos va a permitir realizar, en primer lugar, un plan de trabajo, priorizar y conectar a los usuarios con los servicios médicos prestados con el fin de lograr el máximo beneficio y brindar un servicio de alta calidad. Ahora, la Fundación Valle del Lili, como parte fundamental del sistema de salud del Valle del Cauca, ofrece diferentes servicios que muchas otras instituciones no pueden proporcionar. Sin embargo, existen algunas deficiencias actuales del mercado que impactan de manera significativa en el acceso a la atención médica de manera equitativa. Entonces, para asegurar que todos los ciudadanos cuenten con un adecuado servicio médico, va a ser fundamental reconocer el curso de salud y enfermedad que atraviesa cada usuario para poder proporcionar un tratamiento. Entonces, esto no solo nos va a permitir fomentar una mayor equidad en el acceso a los servicios de salud, sino que también va a contribuir a generar un bienestar en la población. Entonces, lo que buscamos es una colaboración tanto con el Estado y la Fundación Valle Lili para superar diversos desafíos que atraviesa, pues en este caso, la sociedad Valle Caucana. Bueno, entonces para hablar acerca de los fundamentos teóricos del modelo que nosotros seleccionamos, que en este caso es el índice de comorbilidad de Charson, vamos a ver o vamos a comparar el índice normal y el proxy que se creó en base al índice de Charson, que es el artículo en el que nosotros nos basamos para desarrollar el trabajo. Entonces, el índice de Charson divide en cuatro grupos ciertas enfermedades y dependiendo de la enfermedad que padezca el paciente se le va a dar un puntaje. Entonces, como vemos en el punto uno, las enfermedades que son infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica, demencia, úlcera gastrointestinal, diabetes, accidente cerebrovascular, enfermedad del tejido conectivo y enfermedad hepática van a tener un puntaje de uno. En el caso de las enfermedades como hemiplegia, insuficiencia renal moderada o severa, diabetes con alguna afectación orgánica, cualquier tumor, sea leucemia o linfoma, va a tener un puntaje de 2. La enfermedad hepática moderada o severa va a tener un puntaje de 3. Y la enfermedad del VIH o tumor metastásico va a tener un puntaje de 6. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi paciente tiene diabetes, tiene leucemia y adicional a eso tiene VIH, pues vamos a hacer la sumatoria de los puntos. 6, 7, 8 y 9. Quiere decir que va a tener un puntaje de 9 en la escala del índice de Charlson. El artículo que nosotros seleccionamos quiso hacer un proxy en el que fuera un poco más condensada la información y por eso hicieron únicamente dos grupos en las que en el primer grupo van a estar las enfermedades del corazón, problemas circulatorios, demencia, problemas respiratorios, problemas digestivos, diabetes y accidente cerebrovascular y todas estas enfermedades van a tener un puntaje de uno. Y en el caso de personas que tengan accidente cerebrovascular agudo más una discapacidad o cáncer van a tener un puntaje de 2. Eh, ¿Esto qué nos quiere decir? Que en el caso de las personas que tengan 0 a 1 punto, van a tener ausencia de mortalidad,
2 puntos, mortalidad baja, 3 o más puntos, mortalidad alta. Esta es la manera en la que nosotros vamos a interpretar el puntaje que les mencionamos anteriormente en la escala del índice de Charson. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que en el caso de las personas que tengan 50 años o más, se va a agregar un punto teniendo como máximo 5 puntos en el rango etario de 90 a 99 años. Es decir, que por cada decenio vamos a agregar un punto adicional al índice de comorbilidad de Charlson, porque se dice que a partir de los 50 años aumenta el riesgo de mortalidad en los pacientes. Ahora, para hablar acerca de los criterios de aplicación a nuestro caso puntual en la Fundación Valle de Lili, nosotros quisimos eh, realizar o tener los siguientes criterios, que son pacientes mayores de 50 años, pacientes con una o más patologías incluidas dentro del índice de Charlson, sexo femenino, masculino y otro, pacientes que se encuentren dentro del plan de beneficios de salud con Fundación Valle de Lili y pacientes con ingreso a urgencias y hospitalizados. Ahora, en cuanto al proceso de aplicación em, propuesto para nuestro modelo, nosotros quisimos hacer un flujograma que fuera un poco más visual y mucho más sencillo de entender, en el que vamos a tener dos vías de ingreso. La primera vía es la convencional, que va a ser a través del servicio de urgencias. Y la primera pregunta que nos vamos a realizar es si el paciente tiene dos o más patologías. Si no tiene dos o más patologías, pues vamos a continuar con el proceso de atención estándar por urgencias. En el caso tal de que el paciente tenga dos o más patologías y tiene más de 50 años, pues vamos a aplicar el índice de Charson. Si el paciente tiene dos o más patologías, pero no tiene más de 50 años, vamos a continuar con el proceso estándar de urgencias. Una vez hayamos cumplido estos dos criterios, que tenga más de dos patologías y más de 50 años, si el puntaje nos da mayor a 3, lo que nosotros quisimos aplicar o implementar en este trabajo es que el paciente lo vamos a derivar al programa de cuidados paliativos y ya lo vamos a explicar un poco más adelante. Si después de haber aplicado el índice de Charlson el puntaje es menor a 3, vamos a derivar al paciente a la atención estándar de urgencias. En cuanto a la segunda vía de ingreso, tenemos consulta externa, ya que hemos evidenciado que hay pacientes que durante su control ambulatorio tienen alguna condición en el examen físico o en los exámenes de rutina que pues el médico define que deben ser vistos por el servicio de urgencias para hacer exámenes complementarios y definir conducta. Entonces, por este motivo quisimos añadir el servicio de consulta externa como otra vía de ingreso y básicamente pues vamos a aplicar el mismo flujograma que aplicamos con el servicio de urgencias. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente es visto por consulta externa y el médico decide que debe ser ingresado por urgencias, vamos a evaluar. ¿Tiene dos o más patologías? En el caso de que sí tenga dos o más patologías, vamos a evaluar la edad. Si tiene más de 50 años, vamos a aplicar el índice de Charlson y en caso tal de que tenga un puntaje mayor a 3, lo vamos a derivar al programa de cuidados paliativos. Si tiene un puntaje menor a 3, vamos a continuar el proceso estándar por urgencias. En el caso tal de que el paciente no tenga dos o más patologías, lo que vamos a hacer es que lo vamos a derivar a su control médico según la periodicidad y que el médico defina qué exámenes ambulatorios le puede ordenar para poder definir la conducta. Y en el caso tal de que el paciente no tenga más de 50 años, igual lo vamos a derivar con control médico según la periodicidad y los exámenes se van a realizar de manera ambulatoria. Porque nosotros quisimos añadir la derivación al programa de cuidados paliativos, porque nos hemos dado cuenta que eh, cuando estos pacientes tienen un alto riesgo de mortalidad, todos los eh, exámenes o esfuerzos terapéuticos que se realicen no van a cambiar el fin, que desafortunadamente es la muerte. Sin embargo, pues es algo que debe hacerse en conjunto con psicología, con trabajo social, ya que es algo que
se le debe explicar a los pacientes y a los familiares pues de una manera muy humanizada porque el shock que uno le puede generar al familiar diciéndole no, es que ya no le podemos realizar nada más porque no hay nada que hacer, puede ser tomado de mala manera por parte del familiar. Entonces ahí es donde entra todo el equipo multidisciplinario del programa de cuidados paliativos para orientar los esfuerzos a eso que nosotros llamamos o conocemos como muerte digna, en el que acompañamos al paciente en su proceso de muerte para que pueda morir tranquilo, en paz, en compañía de sus familiares y no en un ambiente hospitalario que puede tornarse hostil y que puede ser mucho más riesgoso para el paciente en cuanto a infecciones asociadas a la atención en salud o eventos adversos que se pueden presentar en el medio hospitalario. Entonces, pues debido a esto fue que nosotros quisimos incluir el programa de cuidados paliativos y adicional a esto porque el costo de todos los procedimientos que se realizan en el servicio de urgencias a pacientes que su pronóstico de vida no es muy elevado, pues nos puede afectar en los recursos de la fundación. ¿Qué quiere decir esto? Que estos recursos que nosotros vamos a utilizar, o bueno, que vamos a dejar de utilizar en pacientes que tienen un índice de mortalidad mucho más alto, los vamos a destinar en pacientes que su esperanza de vida está más prolongada y así vamos a poder distribuir los recursos de manera efectiva y equitativa y poder abarcar una mayor población. Finalmente, llegamos a tres conclusiones al realizar este trabajo y aplicar este modelo a la Fundación Valle de Lili. En primer lugar, eh, pues como se vio a lo largo de la presentación, uno de los criterios que nosotros teníamos era que el paciente estuviera en un mínimo de edad de 50 años. Sin embargo, existen diferentes factores que son muy propios de ciertas condiciones clínicas como el cáncer, en el que el desarrollo y curso de esta enfermedad puede llegar a aumentar la probabilidad de mortalidad. Esto lo observamos en casos de pacientes que, aunque solo tengan una sola enfermedad, o sean menores de 30 años, llegan a fallecer por causa de las características de esta enfermedad. Entonces, en nuestro caso de estudio, es decir, la Fundación Valle Lili y el índice de Charlson, nosotros decidimos incluirlo en el ámbito de urgencias y consulta externa porque puede llegar a reducir los costos, como decía mi compañera, en el ámbito de la atención médica. Entonces, lo que nosotros pensamos es que redirigir a los pacientes con una alta probabilidad de mortalidad al programa de cuidados paliativos, como ella lo dijo, va a disminuir la probabilidad de ocupar los recursos de consulta externa eh, y permitir al paciente y a su familia obtener una atención digna. Por otra parte, al redirigir este tipo de pacientes, es decir, los que tienen alta probabilidad de mortalidad, buscamos reducir el tiempo de espera entre la llegada al centro de urgencias de Valle de Lili y la atención recibida. ¿Qué quiere decir esto? Que van a poder acceder a tratamientos especializados y de alta calidad en un menor tiempo.